En la historia de la humanidad han existido personas excepcionales, cada uno en su respectiva época, algunos tachados de locos por sus contemporáneos, pero la verdad, solo estaban adelantados en su época. En esta pequeña cápsula hablaremos de una persona que para muchos marcó un antes y un después en la rama de la astronomía, una persona que por mantenerse firme en sus ideas, su deceso sería más severo por parte de la Inquisición romana. Hoy tengo el honor de presentarles Giordano Bruno, el mártir de la ciencia. Giordano Bruno nace en 1548 bajo el nombre de Filippo Bruno, en Nola, a 20 kilómetros de lo que era el reino de Nápoles, en ese entonces dominado por la monarquía española, hijo de Giovanni Bruno, un hombre de armas del ejército español, y de Fabricia Sabolino, una mujer de origen italiano. Giordano haría sus estudios básicos en Nola. A los 15 años se trasladaría a Nápoles para recibir lecciones de Giovanni Vincenzo en el Studio Generale y de Teófilo de Bairano en el monasterio agustino. En 1565, teniendo 18 años de edad, ingresaría en la orden de los dominicos del monasterio Santo Domingo de Nápoles. Ahí se dedicaría al estudio de la filosofía aristotélica y de la teología de Santo Tomás, también conocida como el tomismo. Ese mismo año cambiaría su nombre por el de Giordano, y en su estancia en el monasterio empezaría a causar revuelo por tener un carácter indócil y por sus actos de desafío ante la autoridad. Un ejemplo de ello fue que quitó de su celda todos los cuadros de vírgenes y santos que decoraban su lugar, dejando tan solo un crucifijo en la pared. En otra ocasión, le diría a un novicio que no leyera un poema devoto sobre la Virgen, cuando había libros con temas más interesantes que aprender. Estos actos podían considerarse sospechosos de herejía, en una época donde la Iglesia perseguía duramente en Italia a todos los seguidores de Lutero y Calvino. Bruno sería denunciado por esos motivos ante la Inquisición. Sin embargo, la acusación no tuvo ninguna consecuencia y Bruno pudo proseguir con sus estudios. Giordano Bruno tenía una habilidad innata para memorizar, siendo también un genio sobresaliente. Esto lo llevaría hasta el Papa Pío V para exponer su sistema mnemotécnico, dedicando al Papa su obra sobre el Arca de Noé. Posterior a esto, a los 24 años de edad Giordano fue ordenado sacerdote y a los 28 años obtendría su doctorado como teólogo por parte de su convento napolitano. Giordano parecía estar destinado a una vida tranquila como fraile y profesor de teología, pero su insaciable curiosidad estaría de por medio. Se las arreglaría para leer libros del humanista holandés Erasmo, libros que eran prohibidos por la Iglesia, que le mostraba que no todos los herejes eran ignorantes. También se interesaba por la emergente literatura científica de su época, desde los alquimistas hasta la nueva astronomía de Copérnico. De esta manera, fueron creciendo en la mente de Giordano ideas muy atrevidas, que ponían en duda la doctrina filosófica y teológica oficial de la Iglesia. Giordano rechazaba que la Tierra fuera el centro del universo, y que el Sol era solo una estrella más en el cosmos, llegando a sostener que vivimos en un universo infinito, repleto de mundos donde seres semejantes a nosotros, incluso más avanzados, podrían rendir culto a su propio Dios. Todo esto diciéndolo en una época donde ni siquiera se inventaba el telescopio. Giordano Bruno nunca dudó en mantener acaloradas discusiones con sus compañeros de la orden sobre estos temas, tanto así que sucedería lo inevitable, ya que en 1575 fue acusado de herejía ante la Inquisición local. Ante estos sucesos decidiría huir de Nápoles, ya que sus opiniones habían generado escándalos, tanto así que habían formulado 130 artículos de acusación contra él. En esta parte de la historia comenzaría su vida de errante y desde entonces pudo decir que toda la tierra es patria para un filósofo. A partir de ese momento, Bruno se convertiría en un fugitivo que iba de ciudad tras ciudad con la presión de saber que la Inquisición lo perseguía. En años posteriores pasaría por Roma, Génova, Turín, Venecia, Padua y Milán, demostrando así que la vida de errante no era para nada fácil. Los viajes serían duros y las habitaciones para alguien sin recursos eran sucias e infestadas de ratas. Los asesinatos a viajeros eran frecuentes y las enfermedades y epidemias constituían una amenaza. A esto también se le agregaría la persecución de la Inquisición. Bruno se ganaba la vida enseñando gramática y cosmogonía. Al mismo tiempo, estudiaba intensamente las obras de Nicolás Cusa y Bernardino Telesio, y también adoptaría el sistema de Nicolás Copérnico, lo que le valdría ser atacado tanto por católicos como protestantes. En escritos expresaría sus ideas científicas acerca de la pluralidad de los mundos, sistemas solares, la infinitud del espacio del universo y el movimiento de los astros. Durante sus viajes
Bruno conoció a pensadores, filósofos y poetas que se identificaron con sus ideas y se convirtieron en verdaderos amigos, quienes lo ayudarían a publicar sus obras. A su llegada a Lyon, es recibido en Ginebra por el marqués de Vico, un calvinista oriundo de Nápoles. Ya estando instalado, Bruno abandona los hábitos religiosos y se inscribe a la Universidad de Ginebra. Al poco tiempo, publicaría un ataque contra Antoine de Lafayette, un famoso profesor calvinista, en el que exponía 20 errores cometidos por el profesor en una de sus lecciones, motivo por el cual lo arrestarían y sería expulsado de Ginebra. Después de Ginebra, el destino lo llevaría a París, donde fungiría como profesor durante 2 años. En su estadía en París, escribiría la Clavis Magna y explicaría el Tratado de Ánima de Aristóteles. Allí, su capacidad de memorización traería la atención de sus alumnos, quienes adjudicaban su talento a poderes mágicos. Esta fama, provocada por su talento, llegaría a oídos del rey Enrique III, quien lo invitaría a su corte, esto relatado por el mismo Bruno. En una de sus memorias, Bruno expresaría: "Conseguí tal nombre que el rey Enrique III me convocó un día para descubrir si la memoria que poseía era natural o adquirida por el arte de la magia. Le aseguré que no provenía de la hechicería, sino del conocimiento organizado, y a continuación me imprimió un libro sobre la memoria, titulado La sombra de las ideas, que dediqué a su majestad. Posterior a esto, me concedió una licencia de conferencista extraordinario, esto incluido el sueldo". El rey Enrique III se sentía tan atraído por las ideas de Giordano que, aunque no podía apoyarlo abiertamente, ya que estas ideas eran consideradas heréticas, sí extendería una carta de recomendación para que se trasladara a Inglaterra, esto como forma de apoyo. Bruno llegaría a Londres, donde se alojó en casa del embajador francés Michel de Castelnau, quien le presentaría a la reina Isabel en persona. En su estancia en Londres, en 1584 escribiría su obra más controversial, sobre el universo infinito y los mundos. En el libro afirmaba que el universo era infinito, que la Tierra giraba alrededor del Sol y que había diferentes sistemas planetarios, incluso que existía una vida extraterrestre, algo que en la actualidad no parece una idea tan descabellada. En esta obra, Bruno desmontaba filosóficamente los conceptos aristotélicos, el modelo geocéntrico y extendría las ideas copernicanas. También cabe mencionar que Bruno aseguraba que existía una forma de vida en otros planetas, incluso hasta mejores. En 1585 escribió Los Furores Heroicos, obra que escribiría con un estilo de diálogo platónico, donde describe el camino hacia Dios a través de la sabiduría. En Marburgo retaría a los seguidores del aristotelismo a un debate público en el colegio de Cambrai, de donde se dice que fue ridiculizado, golpeado e incluso expulsado del país. En los años posteriores, Bruno viviría en diversos países protestantes, donde escribiría sobre la cosmología, la física, la magia y el arte de la memoria, todos escritos en latín, y así haciendo que esto lo convirtiera en uno de los grandes representantes de la tradición hermética. Bruno reanudaría su vida itinerante, viajando a Wittenberg, Praga, Helmstedt, Zúrich y Frankfurt. En su estadía en Frankfurt, Giordano recibía la carta de un noble veneciano de nombre Giovanni Masengo, quien mostraba un gran interés por las obras de Bruno, y quien lo invitó a trasladarse a Venecia, para que Bruno le enseñara sus conocimientos a cambio de grandes recompensas. A pesar de las advertencias de sus amigos sobre los riesgos de regresar a Italia, Giordano Bruno decide aceptar la invitación de Giovanni Mocenigo. A finales de 1591, ya instalado en Italia, Giovanni Mocenigo se convierte en el protector de Bruno, para que éste le impartiera cátedra particular, dándole hospedaje en su residencia en Italia. En su estadía en Venecia, Giordano asistía a las sesiones de la Academia degli Uranini, lugar donde se reunían ocultistas famosos, académicos e intelectuales liberales, además de que también daba clases en la Universidad de Padua. En mayo de 1592, Giordano decidiría volver a Frankfurt para supervisar sus obras, aunque Mocenigo insistiría que se quedara, y tras una larga discusión, Bruno accedió a posponer su viaje hasta el día siguiente, sin saber que ese sería su último día de libertad. Ya que el 23 de mayo, al amanecer, Mocenigo entraría a la habitación de Bruno con algunos gondoleros que sacaron al filósofo de la cama para encerrarlo en un sótano, y al día siguiente llegaría un capitán con un grupo de soldados y una orden de la Inquisición veneciana para arrestar y confiscar sus bienes y libros. Giordano Bruno había sido traicionado. 3 días después del arresto, daría comienzo el juicio, y el primero en hablar sería el mismo Mocenigo, quien trabajaba desde hace algunos años para la Inquisición. Después de declarar que efectivamente tenía una trampa para Bruno,
Este proporcionaría una lista de ideas heréticas que había oído del acusado, muchas distorsionadas y otras inventadas por el mismo Mocenigo, diciendo que Bruno se burlaba de los sacerdotes y que también sostenía que los frailes eran unos asnos y que Jesucristo utilizaba magia. Como dato curioso, Giovanni Mocenigo se le acusó de hereje, ya que se dice que él quería dominar las mentes ajenas, cosa que Bruno se negó a hacer, y este sería el motivo por el cual Giovanni traicionó a Bruno. Cuando Giordano fue interrogado, él explicaría que sus obras eran filosóficas, y en ellas solo sostenía que el pensamiento debería ser libre de investigar, con tal de que no se dispute la autoridad divina. Bruno creyó convencer al Tribunal de Venecia, ya que era una ciudad liberal de comercio, y donde la Inquisición no era tan severa como en Roma. Sin embargo, en febrero de 1593 sería puesto en manos de la Inquisición romana. Con esto, sus posibilidades de liberarse de la hoguera se habían ido. Giordano Bruno pasaría 7 años más en la cárcel, ahora en la Inquisición romana, conocidas por ser unas mazmorras húmedas con un olor a cloaca insoportable. En enero de 1599 comparecería ante el tribunal, ya con un estado delgado y demacrado, a causa de las torturas y la mala alimentación, pero sin perder su determinación. Él se negaría a retractarse, provocando que los inquisidores le dieran 40 días de reflexión, 40 días que se convertirían en 9 meses más de encarcelamiento. El 21 de diciembre de 1599 fue llamado de nuevo por la Inquisición, pero él se seguía manteniendo firme en no retractarse, y el 4 de febrero de 1600 Giordano Bruno sería declarado hereje, y se ordenaría que sus libros fueran quemados en la plaza de San Pedro e incluidos en el índice de los libros prohibidos. Al mismo tiempo, la Inquisición lo mandaría al Tribunal Secular de Roma para que lo castigara por el delito de herejía, castigo que sería sin derramamiento de sangre. Esto significaba que debía ser quemado vivo. Tras escuchar la sentencia, Giordano Bruno exclamaría estas palabras: "Tiemblan más ustedes al pronunciar esta sentencia que yo al recibirla". 13 días después, el 17 de febrero a las 5:30 de la mañana, Bruno fue llevado al lugar de la ejecución, el campo de Fiore. Para transportar a los prisioneros usaban mulas, ya que muchos de ellos no podían caminar a causa de las torturas. Algunos corrían con un poco más de suerte, ya que eran previamente ejecutados para evitarles el sufrimiento de las llamas, pero Giordano Bruno no gozaría de ese privilegio. Para evitar que Giordano hablara a los espectadores, le paralizarían la lengua con una brida de cuero. Después de despojarlo de sus ropas, dejándolo completamente desnudo y amarrado en un poste de madera, un monje se inclinaría, mostrándole un crucifijo para que éste lo besara, a lo que Bruno volteó la cabeza en señal de rechazo. Acto seguido, las llamas consumirían su cuerpo y sus cenizas serían arrojadas al Tíber. Casi 3 siglos después de su muerte, el 9 de junio de 1889, se erigió por suscripción internacional una estatua en el lugar de su muerte, nombrando su figura como mártir de la libertad del pensamiento y de los nuevos ideales. Se considera que la muerte de Giordano Bruno tuvo un efecto disuasorio en el avance científico, en particular en naciones católicas. Sin embargo, sus observaciones científicas seguirán influyendo en otros pensadores, llegando a ser considerado uno de los precursores de la revolución científica. Revolución que causaría una transformación en la imagen tradicional del mundo y de la realidad física, habiendo propuesto una visión del universo cercana a la que desarrollaría Isaac Newton. En definitiva, Giordano Bruno no era exactamente como algunas personas aseguran. Él no era un ocultista, tampoco era un brujo. Él era un libre pensador, un pensador que cuestionaba lo que en aquel tiempo la iglesia doctrinaba a la fuerza, alertando a esta misma con sus ideas que la iglesia consideraba peligrosas, ya que podría suponer una nueva astronomía para la religión. En la actualidad, la estatua de Giordano Bruno se encuentra en el lugar de su muerte, en el campo de Fiore, en Roma, para recordarnos que siempre hay que cuestionar si algo parece estar fuera de lugar, buscar siempre la verdad y ser curiosos, y sobre todo ser libres de pensamiento. Muchas gracias por ver el video. Regálame un like y suscríbete. Activa la campanita de notificación para que YouTube te avise de los próximos videos que estaremos subiendo. Gracias totales.